escribir ahí. Entonces, el día de hoy trata sobre soporte nutricional. Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar con la definición del soporte. En realidad, estos son procedimientos, ¿verdad? Procedimientos que van a poder asegurar que nuestro paciente tenga un correcto aporte de energía, de nutrientes, ¿sí? Que asegura el consumo adecuado de energía y nutrientes. Y esto se va a realizar o se utiliza sobre todo cuando los pacientes van a pasar por un proceso diagnóstico, de repente por un proceso de un tratamiento de una enfermedad, y en realidad abarca todo lo que es la provisión, o sea, el dar los alimentos ya sea vía enteral, vía oral también, o vía parenteral, que sería la vía intravenosa, ¿verdad? Ya, entonces, acá es provisión oral. Chicos, me avisan si se ve o si no se ve nada, porfa. Si se ve lo que escribo o no. Chicos. No se ve, Pau. Ya, está bien. Vamos a empezar. Qué triste. Ya. Ya. Entonces, esto. Ya, como les decía, entonces el soporte nutricional, ahora sí lo podemos ver, creo. Ahí está, es el conjunto de procedimientos que van a asegurar el consumo adecuado de energía, de nutrientes, durante el proceso de diagnósticos, terapéuticos, y va a abarcar todo lo que es provisión, o sea, dar los alimentos por vía oral, por vía enteral o parenteral, para poder así mantener la nutrición del paciente, ¿verdad? O en caso el paciente se encuentre desnutrido, lo que vamos a tratar es de recuperar un buen estado nutricional, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de soporte nutricional que vamos a ver, la de tipo enteral y la parenteral, ¿sí? Entonces, en la enteral se van a administrar los nutrientes directamente al tracto gastrointestinal, es lo más, por así decirlo, fisiológico, es lo mejor, porque va directo al estómago, ¿verdad? O al tracto gastrointestinal, que es lo que usualmente deberíamos hacer cuando nos alimentamos, ¿verdad? Y esto se va a dar mediante sondas, ya sea nasogástrica, que es la más usada, pero también puede ser una nasoyeyunal, nasoduodenal, puede haber gastrostomía o yeyonostomía, ¿ya? Y tenemos los de tipo parenteral, que ya sería vía intravenosa, en caso el paciente no podamos usar la vía enteral. Recuerden que enteral es lo más fisiológico, lo mejor que se puede hacer en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de vías parenterales o de soporte nutricional por vía parenteral. Tenemos la periférica, que se usa sobre todo los brazos, en caso no se pueden los brazos, piernas, ¿no? Pero el más frecuente es en los brazos. Y tenemos la nutrición parenteral total, en la cual ya vamos a utilizar una vena de mayor calibre, que vendría a ser la vena cava superior, más comúnmente, ¿ya? Y aquí los catéteres sí son más grandes también, y vamos a poder administrar mayor volumen. Entonces, aquí justo tenemos una imagen al costado, donde podemos diferenciar ambas, la enteral y la parenteral. La indicación principalmente en la enteral es que haya motilidad, ¿verdad? Si es que el paciente tiene, por ejemplo, una obstrucción, no le vamos a poder administrar por vía enteral los alimentos. En cambio, la nutrición parenteral, como vemos aquí, por ejemplo, en una enfermedad inflamatoria intestinal, una mala absorción, insuficiencia pancreática, todas las indicaciones que se ven ahí. Las vías de administración, como ya vimos, el enteral son las sondas, y en el caso de la parenteral son periférica o total, que ya acabo de mencionar.
también hay distintos tipos, se administran distintos tipos de nutrientes, ¿verdad? Las ventajas, como les mencionaba, de la enteral, es que es más fisiológico, ¿verdad? Va directo al estómago. Lo que pasa a veces con la parenteral es que el estómago o el tracto gastrointestinal como que se desacostumbra un poco a la alimentación, por así decirlo. Entonces, siempre se trata de hacerlo más fisiológico. También es más barata la nutrición enteral, nos va a proteger la barrera bacteriana. Recuerden que a nivel intestinal tenemos bacterias buenas que también se pueden perder en caso el paciente pues tenga otro tipo de nutrición, ¿verdad? Las ventajas, en cambio, de la nutrición parenteral es que se absorbe el 100% de los nutrientes, es completa y la infusión es continua. De ahí complicaciones, sobre todo mecánicas con las sondas, puede haber aspiración también, y en algunos casos metabólicas. Y en caso de complicaciones parenterales es más que nada por el acceso a la hora de punzar las venas, podría haber sepsis también, etc. Y finalmente no, pasamos a la siguiente parte. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos de este tipo de soporte nutricional, tenemos aquí 5, los principales. Recuerden, cuando tengamos algún tipo de alteración del tracto gastrointestinal, por ejemplo, una obstrucción, no vamos a poder dar alimentos, ¿verdad? Nada por oral. Entonces podemos darle vía intravenosa, parenteral. En caso de pancreatitis, enfermedad de Crohn, en caso del paciente tenga una resección, por ejemplo, no tenga estómago, ¿verdad? O tenga una resección de intestino, ¿verdad? En caso de problemas metabólicos, también, por ejemplo, fístulas, podría ser una fístula, o ileostomías, o un tipo de operación importante como la cirugía de Whipple, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones del tracto gastrointestinal, se indica el soporte nutricional. En caso de alteraciones, por ejemplo, como un infarto cerebral, en las cuales el paciente no puede deglutir, ¿verdad? O por ejemplo demencia, de Alzheimer, cualquier tipo de demencia en el cual el paciente no sea capaz de alimentarse normalmente, ¿verdad? No solamente que no puede alimentarse porque no puede tragar, sino porque el paciente, aunque pudiera tragar, ¿verdad? Muchas veces no se va a alimentar igual que una persona que no tiene demencia, ¿verdad? De repente ellos no sienten tanta hambre, entonces sí o sí a estos pacientes se les tiene que dar cierto aporte, un poco más, ¿verdad? Para que no se desnutran, ya que es bastante frecuente la desnutrición en estos pacientes. ¿Qué más? Problemas psiquiátricos, por ejemplo, anorexia, bulimia, dependiendo de los casos, ¿verdad? En casos graves, sobre todo, son los que se suelen indicar aporte de soporte nutricional. En pacientes críticos, pacientes intubados, como hemos visto ahora por la pandemia del COVID, pacientes que están sedados, los grandes quemados también, ¿verdad? Todos los que no se pueden alimentar, politrauma, shock, etc. Y finalmente desnutridos, al ingreso o durante la estancia hospitalaria, ¿sí? Eso es importante porque, como podemos ver en la siguiente diapositiva, la prevalencia de la desnutrición en los pacientes hospitalizados es bastante alta. Podemos ver que más o menos 1/3 a la mitad de los pacientes llegan a hacer desnutrición cuando están hospitalizados. Y esto a su vez va a llevar a que el paciente no reaccione tan bien o no mejore tan rápido como una persona que sí tiene una respuesta inmune normal, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmune en estos pacientes desnutridos suele disminuir, además se va a prolongar, por ejemplo, en pacientes que necesiten ventilador, se prolonga esta dependencia al ventilador, y también va a incrementar la mortalidad que va a estar asociada a infecciones en estos tipos de pacientes críticos, ¿sí? Por eso es tan importante la clase de hoy. Entonces, vamos a ver indicaciones de nutrición enteral un poco más específicas. Por ejemplo, pacientes que no deberían o no podrán comer por la boca, o sea, no pueden tragar, por así decirlo. Pacientes, por ejemplo, con disfagia, pacientes con ACV, ¿verdad? Con riesgo de aspiración, pacientes con demencia. También pacientes que estén desnutridos, que tengan enfermedad crónica, como por ejemplo cáncer, en el caso de pacientes que tienen cáncer de esófago y no pueden deglutir, o también por la misma enfermedad la disminución del apetito. En EPOC también hay en estadios avanzados dificultad para deglutir por la dificultad respiratoria típica de estos pacientes. Otros pacientes que también están indicados son, por ejemplo, para mantener el óptimo estado nutricional en caso estén hospitalizados, ¿no? Para que
o sea, que están bien, pero para evitar que se desnutran a la larga, ¿verdad? Y esto está, en caso el paciente también tenga contraindicada la vía oral, o sea, nada por oral, y que esto sea por más de 5 a 7 días que requiere el paciente, entonces también se suele dar nutrición enteral. En caso de hipermetabolismo, pacientes que han sido operados de cirugía mayor, que han estado con sepsis, que son politraumatizados, que tengan problemas también neurológicos o grandes quemados, también es indicado. Y finalmente en enfermedades psiquiátricas. Después, cuando está contraindicado es importante cuando hay una obstrucción mecánica no quirúrgica, cuando hay vómitos, ¿verdad? Cuando hay síndrome de intestino corto, etc. Ahí tienen un montón de contraindicaciones, pero lo más importante es que sepan cuándo darlo, ¿sí? Y aquí están los criterios para la decisión de tipo, por ejemplo, si es que le van a poner una sonda o si es que van a realizar una enterostomía. Entonces, cuando el paciente le vas a dar un soporte nutricional enteral a corto plazo, es decir, entre 3 a 4 semanas como máximo, ¿sí? Menos de este tiempo, hasta menos de un mes, por así decirlo. ¿Sí? Y esto ha venido en una pregunta de examen. Se suele dar sonda nasogástrica. Oye, perdón, tengo una gata acá. Ya. Entonces, en estos pacientes, no debe haber riesgo de aspiración, perdón, en pacientes que no tienen riesgo de aspiración se puede poner una sonda nasogástrica, pero si hay riesgo de aspiración, sí se suele poner una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Y en caso se requiera este soporte por más de un mes, ¿verdad? Solemos colocar enterostomía. En caso el paciente no tenga riesgo de aspiración, se hace una gastrostomía, y si hay riesgo de aspiración, la yeyonostomía o gastrostomía más yeyonostomía. ¿Sí? Recuerden esto aquí que está en rojito porque ya ha venido en alguna pregunta anterior. Y si no me equivoco, esta es la penúltima. En cuanto a la nutrición parenteral, las indicaciones son cuando no se puede utilizar el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Cuando hay síndrome de intestino corto, en caso de pacientes que hayan tenido resecciones muy largas, ¿verdad? De intestino, cuando hayan fístulas y no se pueda dar nutrición enteral. ¿Ves? Si se dan cuenta, la nutrición parenteral se da casi siempre que el paciente no puede darle la enteral. Siempre es preferida la enteral. O en pacientes operados en los que requieran cualquier tipo de nutrición, ¿verdad? Y que esta nutrición no es posible por más de 7 a 10 días. O sea, vimos en la anterior que era cuando el paciente necesitamos darle de comer y no puede ingerir, ¿verdad? Por 5 a 7 días. Pero si ese ya va a demorar más de 7 a 10 días, se suele indicar la nutrición parenteral, como vemos aquí. Esta puede ser tipo periférica, como habíamos dicho, la que va en el brazo, o la central en vena cava superior. Si va a ser por menos de 5 a 7 días, se da la periférica, ¿sí? En este caso los pacientes no son hipermetabólicos, que eran los que dijimos politraumatizados, ¿verdad? Con sepsis, cirugías mayores, o pacientes que tienen grandes quemados, ¿verdad? Oye, restricción, cuando tengamos, o cuando esta vía vaya a ser temporal, o sea, como vemos acá, si es menos de 5 o 7 días, es una vía temporal, ¿verdad? No la vamos a usar por mucho tiempo, se suele usar la periférica. Los pacientes no están desnutridos en este caso, es más usada para evitar que el paciente se desnutra en estos 5 o 7 días. Y esta va a requerir un acceso periférico. En cambio, en la de tipo central, esa sí es más de 5 a 7 días, más de una semana, ¿verdad? Pacientes que son hipermetabólicos, que vamos a usar por un tiempo mucho más prolongado, ¿verdad? Que estén desnutridos o que tengan riesgo de desnutrición y que requieren el acceso central. Y finalmente, esto que lo van a ver, supongo, en sus clases de cirugía, son unas ecuaciones en las cuales podemos estimar los requerimientos energéticos del paciente. Según esto es lo que ustedes van a calcular, y eso lo van a ver en cirugía, como les menciono, cuánto es el requerimiento del paciente, cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos, cuánto de lípidos necesitan, porque para esto son fórmulas, o sea, fórmulas me refiero a como las que van por vía intravenosa, en las cuales se hace la mezcla de todos los nutrientes que el paciente necesita de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, para esto nos sirve estos tipos de fórmulas. No es para que se las aprendan, pero sí para que sepan que esto es lo que se usa para poder estimar cuánto es lo que requiere el paciente de alimento. Y aparte hay otras para ver cuánto es lo que requiere, como les menciono, carbohidratos, proteína y lípidos. Entonces,
Recordar lo más importante de la clase, saber diferenciar entre ambos tipos, la enteral de la panenteral, cuando se usa la enteral, cuando la panenteral, beneficios de ambas. Recordar que la enteral siempre va a ser mejor, pero en caso no se pueda, se tiene que usar la parenteral para evitar la desnutrición del paciente. Sobre todo en estos casos, aquí están lo que ha venido en exámenes, ¿verdad? Y recordar que es obviamente porque la prevalencia de desnutrición en pacientes hospitalizados es bastante amplia, entonces sí o sí necesitamos evitar que el paciente se desnutra para, por lo mismo, evitar que el paciente se quede mucho tiempo en el hospital, no reaccione bien ante la enfermedad, no se cure tan rápido y dependa mucho más, por ejemplo, del ventilador, como habíamos visto. O en el peor de los casos, ¿verdad? Se quede con alguna secuela o mortalidad, en realidad, o sea, pueden morir esos pacientes más fácil que un paciente que no está desnutrido, ¿verdad? Entonces, recordad de aquí, cuando se usa la sonda, recuerden que es a corto plazo, 3 a 4 semanas máximo, ¿sí? Y aquí en parenteral recuerden que la vía periférica se usa cuando va a ser una nutrición temporal y la central cuando es más prolongado, ¿sí? Eso es todo prácticamente la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bastante corta la clase de hoy. No, bueno, vamos a enviar el pasito. Listo. Entonces, 5 minutos, chicos, revisamos y eso es todo.
Listo, chicos, vayan enviando. Faltan 2 nomás que la voy a enviar. Y ya revisamos. Ya, chicos, bueno, vamos a revisar. Listo, entonces vamos a ver las respuestas, o las preguntas. La número 1 dice concepto que abarca la provisión oral, enteral, parenteral de los nutrientes con la finalidad de mantener o restaurar el estado nutricional. Aquí, obvio, la 1, ¿verdad? Es la clase de hoy, soporte nutricional. La número 2, La número 2 dice, son criterios para una nutrición parenteral periférica. Eso lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Que decía acá, periférica. Aquí está, ¿no? Esto de aquí sería. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, criterios de parenteral periférica, ya. ¿Requiere acceso central? No, ¿verdad? Dijimos que era periférico. ¿Paciente desnutrido? No, ese era para la central también. ¿Es temporal? Sí, ese vimos que sí. Si era prolongado, sí le dábamos el de tipo central, ¿verdad? Entonces, eso sería. De ahí, el criterio para poder usar sonda nasogástrica como parte de la nutrición enteral es cuando el tiempo es, lo vimos también, menos de 3 a 4 semanas o menos de un mes, ¿verdad? Y la última, indicaciones de soporte nutricional menos 1. En caso de obstrucción, sí vimos que sí, ¿verdad? Alteraciones gastrointestinales. En caso de anorexia, también, anorexia, bulimia, ¿verdad? Enfermedad cerebrovascular también vimos. IMC menos de 18 no lo hemos visto, ¿verdad? Recuerden que un paciente con menos de 18.5 no es algo tan grave, ¿verdad? Ya si fuera menos de 15, 14 de IMC podría ser. Eso se puede evaluar. Pero no hemos hablado nada de IMC hoy día de hoy. Y finalmente desnutridos. Eso también, ¿verdad? Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. He visto que, miren, casi la mayoría sacó 20, así que estamos muy bien. Y entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien esta semana. Cuídense mucho. Chao, chicos. Bye. Gracias, Pau. Gracias, Pau. A ustedes, chicos.